sobre todo, gracias por vuestra asistencia, gracias a la logia y a los hermanos, porque, bueno, la verdad es que es un sitio, yo creo que ideal, ¿no?, para la conferencia de hoy, que es Cábala precisamente, y hay mucho de ello, ¿no?, en la masonería. Así que yo creo que el sitio es perfecto. Les doy todo mi agradecimiento, ¿no?, por estar aquí. Y bueno, pues voy a ir al tema. El tema es denso, es muy denso. Se lo decía precisamente a una de las hermanas que cómo atacarlo. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción, ¿no?, tocando diversos temas que creo que son interesantes en relación a lo que es la Cábala. Primero, antes que nada, voy a hacer una pequeña presentación también de qué hago yo aquí un físico metido en estos libros de Cábalas y demás. Bueno, primero, ¿qué es la Cábala? Fijaros, ahí lo tenéis en las letras hebreas, ¿vale? K-B-L-A, Kabbalah, que es algo así como recibir, recepción, tradición, ¿no? Que sería un poco la traducción menos literal, ¿no? Algo que se recibe. ¿Qué es en realidad? Porque todos seguramente que habéis oído hablar, ¿no?, de ella, pero ¿qué es realmente? Bueno, pues es una tradición que ha ido como paralela, ¿no?, a la religión judía. Eso es importante, ¿no? Procede de ese entorno, aunque en ocasiones se ha separado mucho de él hasta el punto de que ha sido considerada herética. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahonda en temas en los cuales la ortodoxia judía, pues como buena ortodoxia, no profundiza, ¿no?, mientras que la Cábala trata de ir más allá. Ahí lo veis dos tipos, una que es la especulativa, la mística, y otra que es la práctica. ¿Y esto por qué? Bueno, es una tradición que intenta profundizar en los secretos del universo, por un lado, de la divinidad, por otro, hasta el punto de parecer en algunos momentos, en algunos libros, parece una anatomía de la divinidad, una cosa curiosísima. Además es raro porque precisamente los judíos, los hebreos, son muy monoteístas, y cualquier cosa que pretenda antropomorfizar a Dios, pues no les cuadra, ¿no? Sin embargo, los cabalistas utilizaban eso como una especie de simbolismo que más o menos pues os daré algunos retazos más adelante. Y luego es práctica. ¿Y por qué es práctica también? Hay dos ramas ahí. Dentro de la Cábala, los cabalistas, pues tenemos algunos que son, como digo, especulativos, que mediante meditación, mediante visiones en algunos casos, han tratado de conocer los cimientos del universo y sobre todo de eso, mejor dicho, que creó el universo, según su doctrina, ¿no? Y en ese conocimiento, en esas revelaciones, hablando con ángeles, para ellos ángeles es cualquier entidad por encima de la nuestra, de nuestro mundo. Hay montones de coros, de una jerarquía muy compleja. No nos imaginemos a seres todos alados, ni mucho menos, son muy diversos. Entonces es una especie de denominación general. Y muchos de esos ángeles, para los cabalistas, pues eran como reveladores, ¿no? Dentro de sus meditaciones se encontraban con estos supuestas entidades que les iban contando esos secretos. Esos secretos, entre otras cosas, pues son la revelación de los nombres divinos, con los cuales se pueden hacer muchas cosas, porque el creador crea mediante la palabra, ¿no? No solamente entre los judíos, es algo muy antiguo. Entre los egipcios, por ejemplo, el dios Ptah crea mediante la palabra. Hay una frase muy bonita en la mitología de este dios de Ptah, que a mí me encanta, que es: primero diseña el mundo en su corazón, y lo que su corazón proyecta luego lo transmite mediante la palabra. Y mediante ese poder de la palabra, de la vibración, de esa fuerza, de esa energía que tiene la voz, se crea el universo. Y esos nombres secretos, nombres sagrados de Dios, están en relación prácticamente con todo, porque están vibrando por ahí, según el dogma cabalístico, están vibrando por todas partes en el universo y también en nosotros mismos. De modo que podemos incluso afectar a nuestro organismo, a nuestro cuerpo y a nuestra mente con la pronunciación correcta de estos nombres y con el conocimiento que hay detrás de estos nombres. Esta cábala práctica acaba derivando en muchos casos en magia práctica, en magia para todo tipo de cosas, y en algunos casos no tan buena. Es decir, hay una cábala también pervertida o perturbada, por decirlo de alguna manera, desequilibrada, que es la que utilizan lo que más adelante en la Edad Media se llama la goecia, ¿no? La magia negra,
todo lo que es la magia, si habéis oído hablar de las clavículas de Salomón, los grimorios medievales, etcétera, en realidad están basados justamente en esta parte de la cábala, ¿no? En la cábala práctica. Y todos esos talismanes que se ven en esos grimorios famosos, en realidad esconden, a veces mal transcritos, porque muchas veces los escribas no conocían bien el hebreo, pues son letras hebreas que a menudo esconden estos nombres divinos. Ahí os pongo algunos ejemplos, son talismanes, ¿no? Que podemos encontrar dentro de los tratados de cábala. ¿Qué hago yo aquí? Antes os decía, un físico metido en cábalas. Bueno, ¿me puedo llamar cabalista? ¿Como interesado en la cábala? Sí. Como siendo un purista, no. ¿Por qué? Porque no soy judío, no soy hebreo, no practico la religión hebrea. Y los cabalistas tradicionalmente son hebreos. Es decir, ellos de cara afuera, de cara al exterior, continúan con su rito hebreo ortodoxo. Por otra parte, luego son cabalistas y hacen sus propias cosas, como os digo, a veces un poco alejados de la ortodoxia, y a veces ha habido problemas entre los ortodoxos y los cabalistas. ¿Cómo me metí yo en esto? Bueno, pues cuando era joven, como todo joven, se mete uno en muchos berenjenales. Yo como físico además soy muy curioso, y yo leyendo a Agripa y otros autores medievales me quería saber, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué hay aquí? Estos magos renacentistas son muy eruditos, a mí me encantaba leerlos. ¿Qué hay de verdad en esto? Así que pues me metí yo creo que el científico lo que tiene que hacer es meterse en el ajo para ver qué hay o no. Así que me metí en sociedades, me metí en el estudio de estas cosas. Me metí en lo que se llama alta magia y magia ritual, leyendo a Levi, Papus, a todos estos autores, en contacto con alguna sociedad hermética también. Ahí veis algunas obras relacionadas con el tema. Y a partir de ahí, pues, como os digo, todo lo que se da en esas sociedades herméticas tiene que ver muy profundamente con la cábala, ¿no? Y acabas encontrándote con eso. Y cuando la conoces bien, acabas queriendo saber más. Así que a partir de ahí también derivé por otras partes. Empecé a estudiar hebreo bíblico. Sí, estoy loco, como los jeroglíficos egipcios, y nada, porque quería ir a las fuentes, quería ir realmente a saber, a ver lo que decían estos cabalistas realmente, y a poder leer un poco las cosas que ellos decían, ¿no? A partir de ahí también he ido consultando a eruditos modernos, como son Solem, Frank, Leos Chaya. Son gente que se ha dedicado también desde el mundo académico a estudiar la cábala. Es decir, a los historiadores hebreos, por ejemplo, les interesa mucho este tipo de doctrinas fuera de la ortodoxia. Son muy interesantes y también pues tienen cosas que mostrarnos, ¿no? Y también yendo a las fuentes, porque lo que uno lee al principio cuando se mete en esto son, pues como os digo, Papus, Levi, toda esta gente en realidad lo que hace es recoger cosas de manera muy indirecta, hablarte de determinados libros, y lo mejor es irte a las fuentes. Es decir, ¿qué hablan del Sefer Yetzirah? Por el Sefer Yetzirah. ¿Qué hablan del Zohar? Pues el Zohar. Ahí tengo, no sé, aparece por ahí, me parece un volumen del Zohar. Me hice con los 5 tomos del Zohar, una cosa impresionante. Es uno de los libros que es una pieza clave, ¿no?, dentro de la cábala. Como os digo, es una doctrina metafísica, mística. Es decir, no se queda solamente en el rito, en cómo halagar a Dios y pedirle cosas, como hacer una religión normal. Intentan conocer a Dios, intentan fundirse a Él, intentan saber cómo creó este mundo. Son auténticos eruditos en ese sentido, y tienen auténticos tratados. ¿De dónde viene esta cosa que llaman cábala, que significa recibir? ¿De dónde se recibe esta tradición? Bueno, pues hay una historia mítica, evidentemente, como en todo. Hay una historia mítica, varias historias míticas, de hecho, debería decir. Una de ellas es que Dios le dio a los ángeles este conocimiento del mundo, el conocimiento, del nombre del poder de sus nombres, etcétera, ¿no? Y esos ángeles se lo dieron a Adán cuando le echaron del paraíso, por andar haciendo cosas que no debía. Le echan del paraíso y dicen: no te preocupes, que te vamos a dar la tradición para que te puedas restituir. Luego hablaré de esto de restitución, porque evidentemente tenemos una idea de la salida del Edén como de caída, ¿no? Y no es tanto como eso, como una forma de restituir el mundo. Es algo muy curioso, ya os hablaré de ellos. Otra es que le fue dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Cuando recibió las tablas, pues él recibió ese conocimiento secreto y eso lo pasó a los 70 ancianos. Esdras a su vez lo recopiló, y así fue pasando a los diferentes cabalistas posteriores, ¿no? Eso evidentemente es la historia mítica, no es real, es una historia mítica, como os digo.
Muy importante en la cábala es el conocimiento de las letras, es fundamental, porque el alfabeto hebreo está considerado como sagrado, es decir, se considera que existe desde el principio. No tanto la forma, no tanto digamos, el idioma, como lo que representan los signos del alfabeto, ¿no? Porque son como arquetipos, como ideas místicas, ¿no? Ideas que aparecen en la mente del creador y con las cuales se pueden hacer diferentes combinaciones para conseguir muchas cosas. Habréis oído hablar del golem, por ejemplo, ¿no? Una criatura curiosa. Hay una obra de Meiring, de Gustav Meiring, preciosa, que es el golem, y es una maravilla. Bueno, pues eso se hace, el golem se crea, se fabrica gracias a las combinaciones de un libro muy pequeño pero lleno de enjundia que se llama el Sefer Yetzirah. En el Sefer Yetzirah nos habla del arte de combinar esas letras, de lo que significan esas letras. Ahí os las he puesto. Esas son las letras del alfabeto hebreo, son 22. En el Sefer Yetzirah, lo tenéis ahí puesto arriba, Sefer Yetzirah, en rojo arriba, es el nombre del libro en hebreo. Nos habla de 32 vías de sabiduría. Son, en realidad, estas 32 vías podemos distinguirlas por 22 letras del alfabeto hebreo, son las 22 letras, y 10 que son lo que luego veremos que son las séfiras, que son como las frutas o los frutos del árbol de la vida entre los cabalistas, ¿no? Es un concepto numerológico. Algunos incluso han dicho, algunos investigadores modernos, que tiene que ver con Pitágoras y con algunos conceptos de Pitágoras. Y en realidad algo tiene que ver porque es la potencia de los números. El 10 es un número cerrado. Empieza con el 0, acaba en el 10 y comienza luego otro ciclo, ¿no? Y luego tenemos esas 22 letras. Fijaros que las he puesto ahí como si fueran una rosa. Lo he sacado, de hecho, de un talismán Rosacruz. Los rosacruces, los rosicrucianos modernos tienen mucho que ver con la cábala. Ahí, fijaros, 3 letras dentro, 3 interiores, son lo que se llaman las 3 letras madre. Representan a los 3 elementos fuera de la tierra: el fuego, el agua y el aire, ¿no? Son Aleph, Mem y Sin, están ahí dentro las 3, y a su alrededor otras 7, los planetas, el septenario, ¿vale? Todo lo que se refiere al 7 está puesto ahí, los días de la semana, y cada una de esas letras tiene una correspondencia también con los planetas, etcétera. Y alrededor hay 12 que se suelen corresponder con el cosmos, con el universo, con el zodiaco. De hecho, se suelen asociar a los meses del año, por lo tanto son importantes para hacer determinadas cosas en determinados momentos, y a los signos del zodiaco, etcétera, ¿no? La importancia de las letras, como digo, es fundamental. Luego lo iremos viendo. Fijaros, aquí las tenemos. Estas son. Cada una de ellas importante. Fijaros que están ahí en este esquema que os he puesto. Os lo voy a contar un poco por encima, como esto se va a grabar y se va a subir, y Fede va a hacer la magia esa que hace que pone las diapositivas, se podrá ver más tranquilamente ahí. Bueno, cada letra tiene, como veis, un número asociado. La Aleph, que es la primera que está a la izquierda, vale 1. La Bet vale 2, 3, etcétera, ¿no? Cada letra es un número. Esto es muy importante porque nos va a permitir buscar claves ocultas dentro de la Biblia y de otros escritos. Cada una de ellas, además, fijaros que está asociada a una parte del cuerpo. Esto es importante también en la cábala práctica. Puedes hacer cosas para sanarte a ti o a otros mediante este tipo de cosas, o alterar de alguna manera el organismo en función de diferentes cosas, ¿no? Estas son las letras, como os digo, cada una tiene un significado. Espera un momentito. Vale. Correcto. Bueno, nada, eso, daros una idea de que el alfabeto es importantísimo para ver lo que vamos a ir viendo después. ¿Por qué? Hay varios métodos, muchos métodos, mediante los cuales los cabalistas cogen la Biblia. Si uno lee la Biblia en plan literal, eso parece un culebrón turco lleno de sangre, de miserias, de muertes, y dices, esta divinidad no anda muy bien de la cabeza. Pero los cabalistas cogen y empiezan a sacar significados ocultos, y empiezan a encontrar como una capa encima de otra, ¿no? Esos relatos pseudohistóricos, en la mayoría de los casos, para ellos empiezan a tener otros significados. ¿Cómo hacen este tipo de cosas? Hay 3 métodos. Uno de ellos se llama gematría. A la derecha siempre os pongo la palabra, cómo se diría en hebreo, cómo se transcribe en hebreo. ¿En qué consiste la gematría? Bueno, consiste en que, antes os he dicho que cada letra tiene un valor numérico.
Cuando te encuentras con dos palabras que valen lo mismo numéricamente, es decir, que coges sus letras y las sumas, obtienes un valor y coges otra y sumas también esos valores de la letra y tienes el mismo valor, hay alguna relación. Algunos autores dicen que son equivalentes. No, porque a veces te encuentras equivalencias espantosas, ¿vale? Pero en otras ocasiones tienes cosas bastante curiosas. ¿Para qué pueden servir? En un principio, si eran algo bueno los cabalistas, como otras gentes en otras tradiciones, eran psicólogos. Es decir, eran expertos en conocer pues las cualidades del alma humana, ¿no? Y investigaban mucho sobre eso dentro de sus meditaciones. Y este tipo de cosas les daban a ellos formas, semillas, por decirlo así, para inducir la meditación. Os pongo aquí un ejemplo. Hay una palabra en hebreo que es ahad, la veis ahí arriba, y abajo veis las letras, ¿no?, que la componen, que es una alef, una het y una dalet. Suman 4, 8 y 1. Eso da lugar a 13. Vale. Hay otra, eso significa 1. De ahí ese 1 en rojo que os he puesto, es ahad. Para ellos es importantísimo porque es el 1, la unidad. Es decir, aquello que ya se ha manifestado y que es la divinidad, el todo. Y por otro lado, hay otra palabra que es ahabá. De hecho, no sé si os acordáis, algunos habréis viendo Eurovisión, había una canción que ganó Israel una vez que era, ¿cómo lo diré? Aboebe, efectivamente, pues de ahí viene, ahabá, viene de esa palabra que es amor, ¿vale? Esa palabra cuando la descompones también en sus valores numéricos son 5, 2, 5, 1 y da también 13, el mismo valor, con lo cual los cabalistas deducen que el 1 es o tiene una relación intrínseca y directa con el amor, ¿vale? Esto evidentemente a alguien de carácter místico pues le da una semilla de meditación estupenda y fabulosa, pero es que hay más. Porque ellos dicen, muy bien, pues si sumamos el 13 del 1, de la unidad, y el 13 del amor, resulta que tenemos 26. Curioso. Si cogemos las letras del tetragrama sagrado, Yod, He, Bau, He, muy mal traducido aquí como Jehová, es más parecido a la pronunciación original seguramente a Yahvé, vale, el nombre de Dios, vaya. Tenemos una Yod, una He, una Bau, una He. Todo eso da lugar a 26. Es decir, la unión de la unidad y del amor es numéricamente igual a la del nombre sagrado por excelencia. Bueno, de estos ejemplos tenéis a montones. Como os digo, si uno busca, puede encontrar pues parecidos entre palabras pues muy diversas y algunas de ellas pues no muy recomendables. Es decir, puedes encontrar cosas contrarias. Pero lo que buscaba esta gente era precisamente algo que a ellos les sirviera como una palanca para poder ascender a estados de conciencia. Luego, meditando sobre esto, meditando sobre sus letras, y en algunos casos tenemos descripciones de cómo lo hacían, pues por ejemplo, poniendo algunos autores hablan de poner la cabeza entre los hombros hacia abajo, y eso se demuestra médicamente, ¿verdad, Manuel?, que puede inducir en determinadas circunstancias, puede inducir estados alterados de conciencia, con lo cual es una forma de autohipnosis estupenda. Esta es una forma. Otra, el notaricón. El notaricón es lo que ahora mismo llamaríamos una abreviatura, un acrónimo, y consiste en cojo una frase, extraigo sus iniciales y extraigo una palabra de esa frase. O cojo una palabra y a partir de esas letras me construyo yo una frase, ¿no? Por ejemplo, os pongo un ejemplo aquí en el que hay una mezcla, hay montones de ellos, hay una mezcla de notaricón y de temurá. La temurá, que os pongo ahí abajo, que en realidad se diría timubá, todo el mundo se hablará de temurá, es timubá, como se dice realmente, consiste en cambiar las letras de sitio para obtener nuevas palabras. Tenéis que tener en cuenta además que el hebreo es muy bueno para esto. ¿Por qué? Porque las vocales no se escriben, son todo consonantes. Eso es típico también, por ejemplo, en el árabe y en las lenguas semíticas. Son consonánticas, sobre todo. Las vocales se suelen poner con puntitos y el sistema de puntitos fue inventado posteriormente. De hecho, hay algunas palabras de las cuales se han perdido la pronunciación. De entre ellas, la palabra perdida. Es muy masónico. La palabra perdida está perdida porque no conocemos las vocales que había entre medias. En el Yod, He, Bau, He, no sabemos qué palabras hay realmente, qué vocales, con lo cual los cristianos modernos evangelistas os dirán que es Jehová y la cosa más parecida que sepamos es Yahvé. Pero ¿cuál era el significado? No lo sabemos. Además, como era una palabra sagrada,
cada vez que se la encontraban en la Torá, que es la ley, que es digamos que la Biblia en hebreo, el Pentateuco, los 5 primeros libros, cambiaban eso por Adonai, que significa directamente, literalmente, Señor, para no tener que leer ese nombre sagrado, con lo cual al final se acabó perdiendo se ha convertido eso en la palabra sagrada, es la palabra de poder suprema, por decirlo así. Pues como os decía, el notaricón consiste en eso, ¿no? Cojo las iniciales de una frase, construyo una palabra, y a veces la temuá, invertir palabras. Hay una, a mí me encanta, está sacado de Isaías 40:26, es decir, todo esto se aplica generalmente sobre la Biblia. Ese texto de Isaías 40:26 dice literalmente: levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién ha creado esto? O sea, se refiere a todo el universo, es Dios el que habla. Esto, como os decía, si no vas a las fuentes te vas a perder mucho. Cuando empiezas a meterte en el hebreo empiezas a flipar un poco porque, por ejemplo, ¿quién? Se dice mi, ahí lo tenéis, M-I, lo veis entre paréntesis, mi. Eso significa quién. Ha creado esto. Esto significa, se dice, perdón, sí, Aloh, A, Lamed, G, 3 letras. Las veis en rojo también. Vale, si las combinamos tenéis lo que hay ahí abajo, que es Al-Him, leído así literalmente, que es Elohim, Dios. Qué curioso. O sea, combinas el universo y las palabras de esto, el quién, y esto, el universo, y tienes Elohim. Como os digo, pues uno lo puede... Alguien muy racionalista dirá, bueno, pues curiosidades del alfabeto y cosas que puedes encontrar también en el chino y en no sé qué. Pero, como os digo, realmente tienen su función como eso, como tema de meditación, ¿no? Como para ir a alcanzar mediante las palabras y mediante los textos significados ocultos, trascendentes, mucho más bonitos que los de pues Josué acabó con el filisteo a porrazos y cosas por el estilo, bastante más enriquecedoras. Otra, por ejemplo, es esa que veis ahí abajo, es Atá Gibor Leolam Adonai, tú eternamente poderoso Señor. Eso, fijaros que os he puesto las siglas de esa frase en hebreo en rojo. Si las combináis, da lugar a una palabra de poder, agla, que no sé si algunos os habéis metido en temas de estudiando magia, grimorios y demás, y talismanes. Pues es una palabra que aparece en montones de talismanes, en las clavículas de Salomón, en talismanes de todo tipo, cristianos, hebreos, etcétera, y procede de aquí. Es un notaricón justamente de esta frase. Cada vez que vemos agla en un pantáculo, significa esto: tú eternamente poderoso Señor. Fijaros ahí, os he puesto un ejemplo de un talismán en el que aparece veis las letras Agla alrededor de la estrella de David, y encima de ella también pone Agla directamente, luego Jehová. Esto es un pantáculo cristianizado en el que se ha mezclado un poco de todo, pero como os digo, la base, generalmente lo que se llama aquí tradición occidental, en lo que se respecta a la alta magia, a la magia ritual, en realidad deriva de todo esto. O sea, tú empiezas a tirar y te encuentras con que detrás de todo esto está la cábala práctica. Y bueno, estas son las tres, digamos, hay muchos métodos. La temurá, de la temurá podría estaros hablando horas, porque son sistemas de transcripción increíbles en los que puedes encontrar una serie de significados tremenda. De hecho, se ha utilizado en criptografía. Y esto es algo que cuando se lo doy a mis alumnos de informática alucinan, porque dicen que creen que les estoy hablando de espiritismo o de cosas por el estilo. Hay una serie de los hebreos inventaron una serie de sistemas criptográficos con las letras del alfabeto. Fijaros en esa rueda que veis aquí a la izquierda, en la que está el alfabeto en una rueda y el mismo alfabeto en otra. Imaginároslas girando, ¿vale? También lo podéis imaginar con el propio alfabeto nuestro, el latino, que de hecho se ha hecho así también. A, B, C, D, ta, pa, pa, y debajo una rueda giratoria con A, B, C, D, pa. Vale, si quieres transcribir un texto y ponerlo de manera criptográfica para que nadie entienda tu mensaje, giras la rueda y vas cambiando las letras de una por otra, ¿vale? Y el receptor tiene que tener saber cuál es la clave, por decirlo así. Dime, Antonio. Te iba a decir que la palabra habla, Sí. repetida 3 veces, habla, es una palabra de protección. Claro.
Está en montones de talismanes, y la mayoría de los talismanes son precisamente los dedicados a Marte. Y bueno, esto lo vas a encontrar en montones de grimorios, en el Cipriano, en todas partes, está en todos lados, ¿vale? Pues fíjate que viene precisamente de este procedimiento hebreo. Y bueno, por lo que os digo, la Temurá, hay montones de sistemas de estos criptográficos, a cada cual más complejo. Uno muy sencillo, por ejemplo, es el Atbash, que es darle la vuelta al poner el alfabeto por un lado y luego darle la vuelta en sentido inverso e ir cambiando las letras. Entonces, hay muchísimos, ¿no? Las combinaciones, pero luego está en la cábala de las 7 cámaras. Bueno, horrores, me puedo tirar aquí con eso muchísimo tiempo. Hemos visto, por un lado, un pilar muy importante que es el alfabeto y cómo podemos utilizarlo para encontrar significados ocultos en las escrituras, cómo se ha utilizado esto en la magia práctica, etcétera. Pero hay un concepto también, otro pilar, por decirlo así, importantísimo, que es el árbol de la vida, lo que en hebreo se llama el Otziim. El árbol de la vida es un concepto interesantísimo. Evidentemente es algo que además está en muchas tradiciones. Es el axis mundi típico, ¿no? En todas las religiones está ese árbol o esa columna, ese eje central a partir del cual están colocados los mundos, desde el viejo chamanismo, en el que los chamanes samoyedos, por ejemplo, van subiendo 7 o 9 escalas. Generalmente el número suele ser además igual. El árbol de la vida, el Yggdrasil, también en la mitología nórdica, donde Odín se queda colgando para encontrar las runas. No me extiendo mucho porque si no... Bien, habréis oído eso de que Dios creó las cosas de la nada. Eso lo dicen los cristianos, lo dicen los judíos ortodoxos también. Dios creó las cosas de la nada. Antes no había nada, estaba solamente Dios y dijo, pues que se haga esto, y se hizo. No. No, los cabalistas no piensan eso. No existe la creación ex nihilo, es decir, de la nada. Todo es Él. Y todo es algo más que Él. Quiero decir, ellos creen en una divinidad inmanente que está aquí, que somos nosotros, está en esta copa de agua, está en todas partes, y trascendente, es decir, la naturaleza es una creación de su sustancia, por decirlo así, pero Él está más allá. El mundo está en Él, pero Él no está en el mundo. Es una cosa que además está en muchos, pues podéis encontrarlo también en la tradición hindú, en la taoísta, etcétera, ¿no? Dime. Es mucha, porque mira, Zorda dijo que de la nada no se creó nada. Claro. Viene el cero, y el cero es uno, y el uno es todo. A eso voy a ir ahora mismo. A eso mismo voy a ir. Hay una analogía en el Zohar. El Zohar es un libro maravilloso por muchas razones. Esconde mucho conocimiento por un lado, mucha psicología y poesía. Mucha poesía. Es decir, los místicos hebreos como los sufíes se parecen mucho porque una vez que han trascendido ese primer estado en el que se quedan los ortodoxos, los que solamente se quedan con el rito externo, y han trascendido eso, se convierten en poetas, ¿no? Alcanzan, de alguna manera se quedan vinculados ahí a la divinidad. Por un lado está la analogía del mar. La divinidad es como un mar. Evidentemente no es un mar, pero es una imagen, es una metáfora. Es como el mar. Y luego ese mar fluye, y ese mar, pues se va... Imaginaros una playa en la que el mar inunda determinadas oquedades y va creando pequeños espacios, ¿no? Y se van creando corrientes. Y vemos huecos. Cada uno de esos huecos, pues es un trozo de mar, y cada uno parece algo diferente, pero es la misma agua. De modo que en realidad lo que vemos, la sustancia, el espíritu, no sé qué, en realidad ha salido todo del mismo lado, de esa cosa, que no es ni hembra, ni es ni macho, ni le puedes poner adjetivos calificativos, ni nada de nada, que en realidad la única forma que la puedes representar bien es el cero, donde está todo contenido, por decirlo de alguna manera. Piececitas, perlas del Zohar, fijaros en esta. Es el antiguo de los antiguos, se refiere a ese mar primigenio, ¿no? Es el antiguo de los antiguos, el misterio de los misterios, el desconocido entre los desconocidos. La luz alba de su cabeza alumbra 400.000 mundos. Cada día ve surgir de su cerebro a 13.000 miriadas de mundos que reciben de él su sustancia y del cual él solo soporta su peso. A la derecha lo que veis es una gráfica de un cabalista cristiano, Rosenroth, en el que representa a Dios manifestándose, y lo ponen como la cabeza de un anciano, la cual una de ellas es visible, pero el otro lado no. ¿Por qué? Porque está del lado de la nada, pero de esa nada mayúscula, que no es que significa que no haya nada, sino que es indescriptible. Incluso representarlo como un anciano también está mal, porque no es
ni macho ni hembra. El tema de que es un anciano es por su sabiduría infinita, es un símbolo, es una metáfora. Y vamos a ver cómo sale ese árbol de la vida. Bueno, fijaros, hilaron muy fino esta gente. No había nada, o había esa nada, por decirlo así, ¿no? En la que todo es divinidad, ni siquiera eso, es que no había ni divinidad. Es lo que se conoce como existencia negativa. Es muy difícil explicaros esto. La existencia negativa. Es como si fuera la plenitud de todo, lo que puede contener absolutamente todo, incluida la existencia, como posibilidad. Pero incluso el ser es una posibilidad. De modo que eso incluye también a la existencia y a otros conceptos que ya no digamos, porque las cosas que no existen no podemos entenderlas, pero todo eso está contenido ahí. ¿A qué alcanzamos nosotros? A lo que es. Bueno, hay 3 velos, ¿no? A partir de esa existencia negativa se va haciendo como una especie de concreción, como si todo eso, lo mejor es imaginarlo como un océano infinito de luz que se va solidificando, por decirlo así, y va creando velos para hacerse menos cegadora. Hay un primer velo que es la nada, Ein, que es lo que significa no, la nada. Digamos que es lo más alto a lo que se puede llegar. Lo ilimitado es lo siguiente, que es la Ein Sof, nada sin límites. Y a partir de ahí, fijaros que cada vez van poniendo más adjetivos. Y luego viene lo que es la luz ilimitada. Eso ya es algo, luz ilimitada. Ein Sof Or. Luz infinita de la nada, o algo así por el estilo, ¿no? 3 velos a partir de los cuales el cero sigue siendo cero. Pero luego se concentra en un punto. Y tenemos la primera séfira. Es como una semilla. La semilla del árbol de la vida del que os hablaba antes. Árbol que generalmente nos lo suelen poner derecho y no, porque procede de arriba. Arriba es una metáfora también, evidentemente. Es decir, las raíces están arriba y las hojas están abajo. Ahí lo veis, por ejemplo, en otro diagrama en el que a partir de, veis esa cosa coronada, una corona ahí, empieza a surgir el árbol y es una palmera con sus frutos. Bien, los cabalistas hebreos nos hablan de séfiras, de esferas. En realidad lo que significa es, en realidad es un número. Una séfira es una cuenta, es una enumeración. Y hay 10 séfiras. El Sefer Yetzirah, ese libro del que os hablaba antes, habla de 10 séfiras Belimá. Ni una más, ni una menos. 10. ¿Por qué? Es un número completo. A partir de ahí empiezan todos los ciclos que quieras. Es decir, el 100 en realidad, ¿qué es? Un 10 llevado más allá, ¿vale? Por decirlo así. Bueno, pues a partir de esa semilla empiezan a surgir otras séfiras. Esto en otra, lo voy a ir abreviando porque si no, no llego. Otros cabalistas lo llaman vasijas, ¿no? Donde, es decir, digamos que como cristales en los que la luz se mete y se colorea. Entre todos esos vasijas, ahí están las vasijas, esas séfiras, coloreadas de diferente manera, nos parecen apreciar diferentes cualidades de la divinidad, pero en realidad es la misma sustancia en diferentes recipientes de colores diferentes. Es una de las metáforas que los cabalistas ponen para tratar de entender esto. La primera, fijaros, Keter, ahí en blanco, Keter, significa corona. Esto es curioso, porque luego vamos a ver que el árbol de la vida también se representa como un hombre coronado, ¿vale? Y esa primera séfira es como una concreción de la divinidad, y el hombre, sin embargo, es la creación. Bueno, esa corona es algo que no pertenece al hombre, que lo corona, pero no le pertenece a él. Es como si fuera una raíz divina. El Idra Sutta, que es uno de los libros que están dentro del Zohar, el Zohar es una enormidad, habla de él. El antiguo de los antiguos es el desconocido de los desconocidos. Se separa de todo y sin embargo no está separado, porque todo se une a él. No hay nada que no esté en él. Ha hecho surgir de su interior 10 luces que brillan con la forma que han tomado de él. Esto, si os dais cuenta, si conocéis el Zen, ¿no os parece un poco Zen, estas contradicciones extrañas? Pero es que es la única manera que tiene el místico de poder revelarnos eso que él ha visto, ¿no? en su interior. Para él el universo, para el cabalista el universo es una especie de pantalla por encima de la cual la divinidad proyecta todo lo que existe. Nosotros parece que todo esto es muy material, muy sólido. La física cuántica demuestra que no tanto. En realidad hay un vacío ahí tremendo, lleno de una energía universal que lo compenetra todo. Pero incluso para la divinidad no es nada. Es como algo que proyecta en la pared, y todas las criaturas que él proyecta y que son él mismo ahí proyectándose, pues les parece todo muy sólido y muy real. No lo es tanto desde su punto de vista, desde el nuestro sí, evidentemente.
Ese velo o cortina aparece en muchos textos cabalísticos y es lo que se llama el pargot, la cortina, el velo, ¿no? A partir de la cual hay otra metáfora que es la de la divinidad. Cuando se pone a crear, se pone una túnica que ha creado él mismo. Esa túnica velada es lo que nosotros vemos de él. Alcanzar lo que hay detrás de esa túnica es los cabalistas que más pueden, que más han llegado más alto. Algunos de ellos, hay un cuento muy curioso en el que tres cabalistas entran en el Pardés, el paraíso, que es una forma de decir que están viendo el rostro de Dios, y cuando vuelven, uno de ellos vuelve sin problema, vuelve tocado pero muy bien, muy feliz, muy contento. Uno de ellos vuelve loco y el otro muere. Y en otro cuento, el que muere viene trastornado y se convierte en apóstata. O sea que la experiencia es brutal. Quieren decir con esto que la experiencia que se vive con eso, como no estés preparado para ella, te elimina, por decirlo de alguna manera. Se le llama también a ese primer séfira, esa primera raíz en el árbol, se le llama también la cabeza blanca, el gran rostro, el antiguo santo, es decir, todo trascendente, ¿no? El oculto de los ocultos, el antiguo de los antiguos. Habréis oído hablar eso del antiguo de los días. Esto le gustaba mucho a Jimmy Page, el de Zeppelin, el antiguo de los días, el arcano de los días. Y bueno, fijaros, este es el diagrama, este es muy interesante. Todos los que nos hemos metido en sociedades herméticas de algún tipo, lo tenemos memorizado. Esto es la clave del universo en sí. En algunas sociedades lo que hacen es utilizarlo para meter ahí, encajonar absolutamente todos los conceptos y divinidades del mundo, porque estos son como los atributos de Dios. Ahora os los iré explicando. Primero está Kether, que es la corona, esa cosa que lo podéis imaginar como una radiación blanca donde está todo, indiferenciado. No hay sexo, no hay dualidad, no hay género de ningún tipo, no hay luz, no hay oscuridad. Todo es un mogollón, por decirlo así. Eso va a dar lugar a más cosas. Va a dar lugar a una segunda esfera, Jochma. Jochma significa entendimiento, sabiduría. Yo creo que es la traducción más correcta. Y fijaros qué fino hilan. Ahora os cuento. Eso ya es convertirse, digamos que esa esencia de Kether se divide en algo que es absolutamente, que podríamos traducir aquí como lo masculino. Ya hay género, ¿vale? Hay dualidad. Y ahora se divide en dos, en otro plano, se divide en esa parte Jochma, que es masculina, y en esa parte Binah, que es femenina. Uno es gris, el otro es negro. Lo de negro no es nada feo, al contrario, es negro porque es el velo de la madre. Detrás de la madre, detrás de Isis velada, está justamente esa parte blanca, esa corona, esa Kether, ¿no? Y ambos trabajan a la par. Fijaros qué bonito, porque uno se llama sabiduría y el otro se llama entendimiento, conocimiento. Y no son lo mismo. No son lo mismo. De hecho, yo como científico pertenezco a Binah. ¿Por qué? Porque es la razón, es el conocimiento, los datos, conocer. Pero conocer no te hace sabio. Porque yo puedo ser un catedrático y tener muchos conocimientos y saber mucho de física, pero eso no me convierte en sabio. De modo que necesito a los dos, necesito ese equilibrio, ese balance. Fijaros, como psicólogos eran estupendos. Abinah, ahí tenéis también los nombres en hebreo, que también tiene mucho que decir, pero entonces ya nos volveríamos locos. Se la llama madre, Aima. Abba es el nombre en hebreo de Jochma, ¿no? de la sabiduría. Y Aima, el de Binah, la gran madre. Todas las divinidades arcaicas, primitivas, femeninas, como Gaia, etcétera, se refieren a este arquetipo. En el tarot, por ejemplo, si sois aficionados al tarot, vais a tener el emperador en Jochma, ¿vale? Y la emperatriz en Binah, evidentemente, ¿no? Hay varios arreglos ahí con el tarot que son, como sabéis, imágenes arquetípicas también muy profundas. A Jung le encantaba y encajan con esto perfectamente. Jung también era muy aficionado también al tema. Luego hacemos un turno de preguntas. Vale, fijaros, a partir de esos dos, me diréis, no sé si os habéis dado cuenta, si contáis bolitas, hay 11. ¿Os habéis dado cuenta? Y antes he dicho que son 10, ni una más ni una menos. Vale, es que hay una esfera, que es esa Da'ath que veis ahí, que en realidad no se considera como una séfira, pero está, y que es un poco como la combinación en realidad de las dos.
Esto le gustaba mucho a Aleister Crowley. ¿Conoces a Crowley, no? Bueno, el puñetero era un genio cabalista, pero tenía una personalidad bastante desquiciante, entonces cogió con todo esto, al final se fue un poco. Da'at es lo que él llamaba, bueno, los cabalistas también, el abismo. El abismo es la garganta. Fijaros que va a haber una comparación de la creación cuando dice te he creado a mi imagen y semejanza. Pues uno se imagina a Dios con piernas y con brazos, pero no, es que hay una lectura que los cabalistas hacen mucho mejor, y es que el ser humano en sí es como una especie de microcosmos, y a la divinidad, a ese Gézer, a esa corona, debajo de Gézer está la cabeza de ese primer ser creado, del Adam Kadmon, del hombre primordial, y la garganta es un abismo. ¿Y quién piensa? ¿Quién razona? ¿Dónde están el conocimiento y la sabiduría? Aquí. Y debajo que están los órganos que mueve esto. Y el abismo es lo que separa una cosa de otra. Ahí hay en la parte negativa de esto está Cholonson, que es un demonio, que es al que Crowley le encantaba mucho, y que cuando estuvo en el Sahara pues se dedicó a invocarle, las muchas locuras que él hacía. Vale, los cristianos evidentemente en el Apocalipsis han encontrado que Binah es muy parecido a ese texto en el que en el capítulo 12 del Apocalipsis se habla de esa mujer vestida con el sol, con la luna a sus pies y con una corona de 12 estrellas. La verdad es que es una imagen simbólica magnífica. Hay una cábala cristiana, como veremos. Bueno, como digo, Da'at es una especie de combinación de los dos. No es una esfera por sí mismo, sino una especie de combinación. Están el Padre, la Madre y el Hijo. ¿No os choca esto? Si os dais cuenta, el judaísmo es una de las religiones más patriarcales que existen, donde Dios prácticamente es concebido como un señor con una túnica que se pasea por el cielo con un triángulo en la cabeza, con su barba, etc. Y donde el concepto de diosa no existe para nada. En la cábala no. En la cábala hay una cosa por encima del Dios creador que es eso, que es Gézer, la corona, que es a su vez una manifestación de ese Ein Sof, de esa nada, donde no hay género. Y luego se divide en dos, una parte masculina, Abba, y otra, Aima, que es femenina. De hecho, los cabalistas, ya lo veremos también más adelante, la presencia femenina, la parte femenina de Dios es importantísima, y sin ella el cabalista no hace absolutamente nada. De hecho, ya ahí lo tenéis. Ya tenéis ahí a Aima, la madre. Esa es la parte femenina de Dios, lo podemos decir así tranquilamente. Para los cabalistas lo era. De hecho, estas cosas a muchos cabalistas les daba problemas con los rabinos más ortodoxos. Ellos seguían la norma y, de hecho, evidentemente, en la mayoría de los sistemas tradicionales, fijaros que de cara afuera siguen con la religión que esté procesándose en ese momento, pero luego ellos van a su bola. Los sufíes siguen el Corán y siguen los mismos ritos del Corán y hacen sus oraciones, pero el sufismo es algo que trasciende al Islam absolutamente, ¿no? Y lo emparenta con los yogis de la India, lo emparenta con los cabalistas. Bueno, pues sigo. Hemos visto una especie de trinidad. Hay Gézer, Jochma y Binah. Esto de las trinidades también es importante. Seguimos hacia abajo. Vamos descendiendo y nos encontramos con esa esfera azul, la ves 4, Gesed, mejor dicho. Yo la he visto pronunciar de muchas maneras, incluso grandes maestros de algunas sociedades llamándola Chesed y cosas por el estilo. Gesed. Significa gracia, misericordia. Está asociado a la mano izquierda y tiene que ver con las fuerzas expansivas. Como físico yo lo compararía con lo que hace que el universo se expanda. Eso está fatal. Ahora explicaré por qué. La gracia, la misericordia hacia lo bestia no anda muy bien. Hay una parte, luego de él surge justamente lo opuesto, el contrario, que es Geburá, fuerza, poder. Restricción. Esto está bien, porque si solamente hubiera misericordia en el cosmos, si solamente hubiera fuerzas expansivas, la materia no podría ser sólida. Es justamente la gravedad, por ejemplo, como fuerza física. Os pongo símiles del mundo que podamos entender. Las fuerzas que mantienen al átomo unido, que son restrictivas, que son constrictivas, que son las que nos quitan libertad, porque son las que lo que hace que rocemos y nos cansemos es lo que nos permite andar, justamente, ¿vale? Esas dos fuerzas están ahí compenetradas. Demasiada geburá, demasiada fuerza, entonces estaríamos en un infierno. Sería, de hecho, geburá a lo bestia es como un agujero negro, materia comprimida. Y misericordia a tope,
Fatal también. Recuerdo que en física, además puse un post hace poco en Facebook sobre esto. En física hacíamos gráficas, matemáticas, primero con poblaciones de conejos. ¿Qué pasa si partimos de tantos conejos y damos tiempo y tenemos tantos alimentos y no sé qué? Y luego hacíamos más locuras y seres humanos. Si poníamos una sociedad de seres humanos demasiado comprensiva, demasiado generosa, donde los individuos se dan y no se quedan nada, la sociedad se iba al garete. Y por el contrario, si hacías una sociedad egoísta, aquello caía en picado. O sea, la cuestión era tener equilibrio, saber dar con la mano derecha y con la izquierda lo que es necesario. Y de hecho se juntan en una tercera séfira que es Tiferet, preciosa, que fijaros que es un poco como el corazón de este árbol, que significa belleza. De ese rigor y de esa misericordia sale lo que es la justicia, es decir, el impartir lo que debe ser, el poner las cosas en su sitio, la armonía, todas las divinidades que representan belleza en ese estado sublime. Por ejemplo, entre los cristianos, pues ahí me han metido a Cristo directo, pumba, ¿vale? Apolo como dios solar, el sol como centro de nuestro sistema, antes heliocéntrico, evidentemente ahora no, pues era un poco también el corazón, ¿no?, de esto. Cada una de estas esferas, ya lo veremos, está asociada también a un planeta, etc. Bueno, fijaros en Geburá, sí, otros nombres que tiene Geburá: Din, que significa juicio; Payat, temor, da miedo. Geburá, cuando está, es el dios airado, ¿no? Digamos que son las fuerzas. Cuando leemos la Biblia, como os digo, literalmente, esto es una monstruosidad. Sin embargo, si lo empezamos a ver como una combinación de fuerzas, empieza a tomar otro sentido. Bien, fijaros, también se conoce a Tifaret como el corazón, el esposo, el rostro menor, el rostro mayor es Jezer. Fijaros en estas combinaciones, es decir, van surgiendo como una especie de así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y van creándose como trinidades, en mundos cada vez más densos, más parecidos al nuestro. Continúo, bajamos a otro nivel. Ahí vamos a esas esferas que están abajo, la verde, la naranja. La primera, la séptima, es Netzat, que significa eternidad, victoria. Esta es difícil. Podríamos compararla a las fuerzas de la naturaleza. Es decir, estamos bajando desde conceptos, primero son conceptos arquetípicos, el padre, la madre, abajo. Bajamos al mundo moral, la gracia, la misericordia, la severidad, la justicia, la belleza, y ahora empezamos a bajar a algo más mundano, que son las fuerzas de la naturaleza. Y esa Hot, Netzat, Hot, las he puesto al revés. Muy bien, las he puesto al revés. Es Netzat y Hot. Son las fuerzas de la naturaleza, el instinto, ¿vale? Las fuerzas del instinto. Y en Hot, que es la 8, lo he puesto mal en el diagrama, es como el órgano generador, ¿no? El intelecto, ahí he hecho un lío, es el intelecto, ¿vale? Es decir, tenemos fuerzas generadoras por un lado e intelecto por otro, las emociones y la razón por otra parte. Fijaros además que toda la razón y toda la ciencia, veis que están puestas en un lado, en una columna, luego hablaremos de ello, es muy curioso. Malhut es la última, es donde nosotros vivimos, es el reino. Fijaros que hay una corona, entre medias hay un rey, ya lo veremos, y lo que pisa ese rey es el reino, que es donde estamos nosotros. Malhut es un poco la vasija donde se reciben todas estas influencias. Se le llama el reino, la realeza, tiene carácter femenino. Se le asocia también a un concepto muy bonito que es la Shejinah, que es la presencia divina. Es un concepto femenino, ojo, es importantísimo el género de las palabras. Y ahora os diré por qué, además, porque en el cristianismo ha habido ahí un trastoque de géneros importantísimo. Por ejemplo, también es la esfera del Espíritu Santo, y me diréis, pero el Espíritu Santo es una paloma, y además es varón. No. Espíritu Santo en bíblico es Ruach Elohim. Ruach es femenino, es la espíritu. ¿Vale? Es decir, hay un fuerte carácter de la presencia femenina escondida dentro de los textos sagrados hebreos. Por mucho que la parte exterior sea muy, muy patriarcal, los cabalistas jugaban mucho con esto. Hasta el punto de que, claro, para un ortodoxo judío la gloria o la presencia, la Shejinah, que se representa a veces como una mujer, para él es como un concepto, sí, bueno, es como un apéndice de Dios.
No. Es una forma femenina de la divinidad. De hecho, está presente allí donde hay una mujer. De hecho, el cabalista, siguiendo la tradición de los hebreos, de los judíos, de que todo hombre y toda mujer tienen que estar casados porque si no es como que las fuerzas generadoras se pierden en el vacío, pues cuando un hombre y una mujer están juntos, la Shejina está presente gracias a ella, porque es ella la que atrae a esa presencia femenina, de modo que es importantísima. Y de hecho, el pasar a la Shejina, el poder contactar con la Shejina, es el primer paso para ir subiendo escalas hacia los 7 palacios. Aquí me puedo enrollar, una barbaridad, hasta que llegas al punto más alto, a la Gran Madre. Malhut es como la madre pequeña, la madre naturaleza, por decirlo así, mientras que Binah es la madre absoluta, el gran mar, ese mar absoluto. Y esto es el árbol de la vida, y esto es importantísimo dentro de la Cábala. Es lo que se conoce, como digo, como el Etz Chaim, ¿no? El árbol de la vida. La raíz está arriba, como digo, en Keter, y el resto son sus frutos, ¿no? Y el tronco. Cada séfira es, por un lado, es masculina o es femenina, depende del lado en el que ha caído en el árbol, pero es las 3 cosas también. ¿Por qué? Porque es pasiva respecto a la que está por encima de ella, con lo cual recibe. Ella misma es neutral y al mismo tiempo es activa respecto de la siguiente, porque de alguna manera ella es la semilla, por decirlo así, de la siguiente, ¿vale? Como os decía antes, 10, número cerrado. Este árbol le parece muy sencillo, pero se complican los textos cabalísticos de una manera brutal. Por ejemplo, ¿veis arriba ese diagrama que os he puesto donde hay un árbol dentro de la arriba del todo? Y es que se supone que en cada una de las séfiras hay otro árbol. De modo que podemos hablar del Malhut de Keter, del Gesed de Keter, de la Cifaret de Hot, de modo que dentro de cada uno, en su amplio sentido, pues por ejemplo, belleza, Cifaret, belleza, vale, pero hay muchos tipos de belleza. Y cada una de esas séfiras dentro es la que delimita ese tipo de belleza diferente. Más, os he puesto luego como también hay arreglos en los que el Malhut de un árbol, de un mundo superior, se convierte en el Jezer, en la corona de otro. ¿Lo veis? Un árbol, abajo del todo, se convierte en la raíz de otro también. Es otra forma de verlo. Todos estos diagramas se compenetran entre sí. Ninguno contradice al otro realmente. Es todo como tú quieras verlo o como te venga a verlo bien en cada momento. Y luego hay otro que os he puesto ahí como 4 árboles haciéndose cada vez más sólidos, proyectándose hacia abajo. Otro concepto importante en la Cábala es la existencia de 4 mundos. 4 mundos en los cuales se puede considerar que ese primer árbol sefirótico que estaba en el pensamiento divino se ha ido haciendo más sólido según bajamos hacia el nuestro, hacia el mundo de Asia. No sé cómo vamos de tiempo y si os estoy aburriendo mucho. ¿Sí? Va bien. Vale, más arreglos. Os estoy hablando de muchos arreglos, porque os digo, la cantidad de libros y de tratados de Cábala son impresionantes y cada cabalista ha ido abriendo sus propios surcos y vemos ahí algunos conceptillos curiosos. Por ejemplo, el arreglo del tarot, ¿lo veis? Ahí están 4 arquetipos, 4 arcanos mayores que van estupendamente para hacernos una idea de esto. Fijaros que hay unas séfiras aquí muy importantes. Primero el aspecto masculino, Jochma, el femenino, Binah, ahí está el emperador, ahí está la emperatriz. La unión de ellos, que sería Tifaret en un plano más abajo, que es el rey, el marido, el esposo, y abajo la reina, la madre pequeña, la mujer, la reina, vaya, que está representada ahí, pues la he puesto como la reina de oros. Pues se pueden hacer aquí montones de arreglos con el tarot, bueno, a volverte loco también. Más, el nombre sagrado, antes os hablaba de Jehová, es Yod, He, Bau, He. La Yod está al lado del emperador, ¿la veis? Es una cosa así, la He, la Bau, una especie de gancho dentro del círculo rosado, y otra G abajo. Es curioso porque en ese nombre hay esa Yod que parece un punto, y realmente Jochma es como si fuera un punto a partir del cual nace ese mar inmenso que es la madre, representado por una letra G, que además representa lo femenino, el número 5,
lo que es receptivo, por decirlo así, y justamente abajo Malhut, que también es, digamos, el reflejo femenino de la Gran Madre, también es otra G, la segunda G, la G inferior, por decirlo así. Y Bau, ese gancho además que tiene forma fálica, el sexo dentro de la cábala está presente en todas partes y los cabalistas no tenían ningún problema en atribuir este tipo de cosas y en hablar de este modo para poner en marcha sus ideas, ¿no? Porque para ellos algo muy importante es el balance, el equilibrio. El equilibrio para ellos es fundamental. Vale, pues ahí tenéis un arreglo en el que Yod, la primera letra del nombre sagrado, está en Hezer, la siguiente, la He, está en Binah, la Bau está en Tifaret, pero además es que Tifaret es como el sol y el resto que están a su alrededor son como satélites de él, ¿vale? Con lo cual estamos hablando de esa primera cabeza masculina y femenina, por decirlo así, de ese rey que sería el hijo con el resto de las séfiras de abajo, y abajo la que está del todo nuestro mundo, Malhut, como la reina, ¿no? Como la segunda G. En otro concepto, que veis en la de la izquierda, vemos cómo las tres de arriba, las he señalado en un óvalo, son representadas por ese gran rostro, el macroprosopus, el rostro grande de la divinidad. Más abajo está Tifaret, con sus satélites, por decirlo así, metido en un cuadrado, y ese es el rostro pequeño, el microprosopus. De esto habla el Zohar muchísimo. De hecho, en el macroprosopus es alucinante porque empieza a describir cada cabello del macroprosopus, y es, como digo, es una anatomía de la divinidad, es curiosísimo. Y abajo pues está, lo diré, Malhut, ¿vale? El reino. Y ahí os pongo otra vez de nuevo eso que os decía antes, de quién creó esto, Elohim, ¿no? Y que Mag, el que, esto que se está creando, está representado por Malhut, mientras que arriba está el quién hizo esto, Mi, ¿vale? Y la combinación de ambos es ese Elohim del que os hablaba antes. No sé si es muy enrevesado o voy muy... ¿Lo vais pillando? Vale. A lo largo del tiempo, evidentemente, los cabalistas han ido también pues con sus propias meditaciones, haciendo sus propios arreglos. Hay un cabalista muy importante que revolucionó en su momento la cábala, que es Isaac Luria. Luria creó un sistema cabalístico propio y estaba muy interesado en explicar cómo, porque claro, es un misterio, ¿no? Cómo de la nada se llega a esa concreción, esos velos negativos de la existencia y tal. Y él tiene como una especie de visión de lo siguiente. Al principio tenemos ese mar enorme de nada que incluye el ser y el no ser, y para crear. Y esto de por qué tiene una voluntad de crear, bueno, esto es una locura. Esto Luria se mete con ello y lo explica y trata de explicarlo. Para crear lo que hace es hacer un hueco dentro de él. Es decir, Dios se retira de sí mismo y deja un hueco. En ese hueco queda una parte como de sustancia pasiva suya, pero esa luz primera que está en él, y aquí ya estamos haciendo diferenciaciones, es decir, la propia divinidad empieza a diferenciarse, deja ahí un hueco y luego lanza un rayo de esa luz que ha separado de sí mismo y empieza a crear en ese punto mínimo dentro de él el universo, la creación. Entonces, hay varios diagramas en los que vemos cómo a partir de... es lo que es la teoría del simsum, de la concentración. ¿Por qué? Porque se llama precisamente eso, porque Dios se concentra, una vez se expande, luego se concentra en ese punto a partir del cual nace Keter, y luego van como cáscaras de cebolla, como capas de cebolla, van surgiendo el resto de las séfiras, ¿no? Y también podemos verlo al revés, desde nuestro punto de vista. Es como si, fijaros que uno se ha puesto como que Malhut está dentro, en el corazón de la cebolla, porque en realidad es como si fuéramos el mundo más sólido y vamos subiendo hacia arriba, hacia mundos más etéreos, por decirlo así, y en el lado contrario, en el lado de la divinidad, sería como al revés, él lo estaría viendo desde el otro punto de vista. Es Hezer la que está dentro de Malhut, es decir, dentro del propio mundo material están esos mundos que no vemos, todo está en todo. Y luego ese arreglo circular en plan de rueda, en el que Tifaret ocupa ese lugar central y que también es un símbolo de meditación muy, muy potente. Más cosas que se pueden deducir del árbol. Todos habéis oído hablar de los dos querubines, ¿no? Cuando nos echaron del paraíso dichoso, pues nos pusieron ahí un par de querubines con unas espadas flamígeras para evitar que volviéramos y tal. Esos dos querubines en realidad representan pues como esa entrada, ¿no? A ese mundo de lo divino, del cual no es que nos hayan echado, es que hemos bajado aquí abajo y no lo vemos. Demasiada materia entre nosotros y lo que hay arriba.
Y esos son los guardias, por decirlo así. Están asociados, fijaros ahora en ese arreglo que os he puesto. Antes veíamos trinidades, una primera trinidad, otra trinidad hacia abajo y Malhut, ¿no? Sol ahí. Y ahora fijaros que también podemos hacer alineaciones. Y tenemos un pilar blanco, y esto por eso decía antes que el templo masónico es el mejor sitio para dar una conferencia de este tipo, porque están llenitos de cábala. Están esas dos columnas que son Yaquín y Boaz. Y son ambos lados, un lado blanco, un lado negro, que representan en el lado blanco, lo de los colores, no os fijéis, no tienen ningún tipo de... Porque en realidad lo negro, por ejemplo, Kem, Egipto, se llamaba a sí mismo el país negro. ¿Por qué? Porque la tierra cuando el Nilo se retira es negra, es fértil, es la oscuridad primordial, primigenia. De modo que no hay ningún tipo de cosa extraña ahí. Es blanco por un lado, negro por otro. Fijaros que las que están en la columna en blanco, Shokma, Chesed, Nesat, son masculinas, por decirlo así. Ya os digo que todo esto es metafórico. Y están emparentadas pues más que nada con el sentimiento. Fijaros que siempre se suele asociar lo femenino a lo sentimental, lo masculino a lo racional. Aquí no. Aquí es justamente la ciencia cae en el lado de Binah. Ella es la ciencia. ¿Por qué? Porque es que es la materia, es la sustancia. Ella es la que proporciona los datos. Es gracias a la materia y gracias a la sustancia que el mundo es cuantificable. Con lo cual está muy bien. Y ahí tenemos esas tres séfiras. Y en el centro, esas séfiras, fijaros que ahí he puesto Da'at, que como os decía antes, en realidad no es una esfera, la he puesto ahí transparente para subrayar eso, ¿no? Pues ahí hay una serie de séfiras en la columna central, que es la columna del equilibrio, la que está entre la severidad y la misericordia absolutas. Senderos. Fijaros también que las esferas están vinculadas mediante unos senderos, unos canales que van de una esfera a otra, ¿vale? Que están asociadas, son 22. Hay varios arreglos, en este os he puesto uno, pero hay otros diferentes en los que siempre va a haber 22 senderos. Cada uno de esos senderos se asocia a cada una de las letras y establecen evidentemente relaciones entre las esferas, entre la misericordia y la justicia, entre la belleza y Binah, ¿vale? Esto es interesantísimo y de hecho la mayoría de las sociedades herméticas tienen una cosa mal llamada proyección astral, en la que se realizan trabajos sobre cada uno de estos senderos para ir trabajando diferentes arquetipos mentales, etcétera, ¿no? Esto la Golden Dawn y otras hermandades paralelas lo utilizan mucho. Un arreglo curioso. Los 4 mundos. Antes os hablaba de que hay 4 mundos, de que los cabalistas contemplan 4 mundos, ¿no? Esos 4 mundos son los siguientes. El mundo de Atzilut. Ahí os pongo, como siempre, ahí pone Olam Atzilut. Mundo de Atzilut. Mundo de la emanación, que es lo que significa literalmente la palabra. Esto se puede arreglar también de diferentes maneras. 4 mundos, fijaros. Ese mundo de la emanación es el mundo raíz, es el mundo de los sefirot, es el mundo arquetípico. Está a millas de nosotros. Es el mundo ideal, supraideal. Sería el mundo de las ideas de Platón, por ejemplo. Luego está el Olam Habria, el mundo de la creación, el mundo que es el tronco del árbol. Ahí están asociados 2 arcángeles, seguramente habéis oído hablar de ellos, que son pues Metatron y Shahina, ¿vale? Es el mundo arcangélico, donde hay una serie de entidades que se llaman así arcángeles, pero que pues, escapan a nuestra... Después de eso está Olam Yetzirah, el mundo de la formación, el mundo sutil. Los ocultistas nos dirían que es el mundo astral, ¿vale? El mundo donde se mueven las mareas de las fuerzas poderosas que luego se concretan aquí, eléctricas, magnéticas. Esto en el siglo XIX gustaba mucho. Y a partir de ahí está el mundo nuestro, Olam Asia, el mundo de la acción, donde hay acción realmente, donde hay materia y donde están las cosas que nosotros conocemos, que son como los frutos. Están los hombres, todo tipo de animales que nos acompañan, todo tipo de seres vivos, orgánicos y los demonios. Ahí están con nosotros. En el árbol de la vida, fijaros que os he puesto ahí que el mundo de la emanación se puede comparar con los 3 primeros, el mundo de los arquetipos. ¿Vale? El mundo de la creación se puede comparar con esa segunda tríada. El mundo de la formación con los 3 últimos. De hecho, Yesod, que es el que está morado ahí, está asociado a la luna. Está muy bien asociado, por lo tanto, a esas mareas de lo astral que también diría Paracelso.
Y el mundo más oscuro que he puesto es justo el mundo de la acción. Y fijaros que cada uno está asociado también a una de las letras del tetragrama sagrado. La Yod, la G, la Bau, la G. ¿Vale? Cada uno de ellos. Este es uno de los arreglos. Antes os he puesto las Sefirot como un árbol. Es uno de los símbolos favoritos de todas las culturas, pero evidentemente también lo es el hombre. El hombre que se ve a sí mismo como un reflejo de la creación, que busca en sí mismo ese reflejo de la creación. Si fuéramos cocodrilos, yo estoy convencido de que existiría el cocodrilo arquetípico. Pero bueno, como somos seres humanos, nosotros vamos a lo que conocemos. Así que vemos también el universo como un hombre. Ese hombre se llama el Adam Kazmon, el Adán primordial, también Adam Elion, hombre supremo, hombre magnífico, el Adam Ilyá. Esto también está en el sufismo, curiosamente. Ahí se han interrelacionado ambos. Y fijaros que ahí lo que tenemos es, ese hombre está sacado también de un grabado, de un manuscrito cabalístico, y es el universo representado como un hombre, donde Keter está la corona, y fijaros que la corona no forma parte del hombre. Es una forma de decir que no, que esa parte está más arriba del hombre. Todo lo que está entre medias es el hombre. Y ese hombre rey primordial está sobre el suelo, que somos nosotros, el reino. ¿Vale? Entonces, la divinidad está aquí puesta como el rey del universo, ¿vale? Fijaros que esto lo vais a encontrar, este arquetipo lo vais a encontrar en montones de sitios. De nuevo me vuelvo al tarot porque es una fuente de símbolos inagotable. El carro. El carro. Y ahora vamos a ir más para allá todavía. Los misterios de la Merkabah, la Maaseh Merkabah. Hay dos grandes trabajos dentro de la Cábala, la Maaseh Merkabah y la Maaseh Berashit. La Maaseh Merkabah es el trabajo de la carroza y la Maaseh Berashit es el trabajo del Génesis, de la creación. Cada una de estas cosas nos lleva a sitios diferentes. La Maaseh Merkabah tenía una serie de adeptos, sobre todo en los primeros siglos cuando la Cábala empezaba a forjarse, que eran visionarios. Y se basaban todas sus técnicas en la visión de Ezequiel. ¿Os acordáis de la visión de Ezequiel? La habréis leído hasta en Daniken, porque claro, ellos lo interpretan como el ovni típico. Los 4 animales que sujetan el trono y una figura de hombre sobre el trono, etc. Es atronador, es una visión profética alucinante. ¿Qué es? Una visión del mundo, una visión en la que hay unas criaturas abajo celestes, hay un trono que podemos decir que es el propio cosmos, y hay un hombre sentado en él, que podemos decir que es una representación de lo divino como humano, una especie de gigante primordial que se representa al universo. Pues procede de ahí. Bueno, esta visión de Ezequiel, los adeptos de la Maaseh Merkabah trataban de tener visiones similares, parecidas, y entre otras cosas hacían eso que decía de poner la cabeza boca abajo y tratar de tener esas visiones y de ir subiendo por los diferentes mundos o palacios hasta las partes más altas de la carroza. Ellos lo llamaban descenso, curiosamente, no un ascenso. Era como descender dentro de ellos. Ellos se subían a la carroza y viajaban por los diferentes palacios. Es muy curioso. Pero a lo que iba, fijaros que esta visión de ese hombre primordial está en todas partes. Está en la mitología nórdica, por ejemplo. Es el gigante Ymir, el gigante primigenio, a partir del cual Odín y 2 colegas suyos, 2 hermanos, cogen, lo parten, lo matan, lo sacrifican y ponen cada trozo es una parte del mundo. El cráneo son los cielos, las nubes son los sesos. Ya sabéis que los vikingos a la hora de hacer estas cosas eran bastante... ellos con carne y sangre. Está también el gigante Purusa en la mitología hindú, que también es algo parecido. Es un gigante el cual es sacrificado también para tener las diferentes partes del mundo. Es decir, está en todas partes. Y un texto que me encanta, que es en la Bhagavad Gita, en la que Krishna está allí aleccionando a Arjuna, porque Arjuna dice: es que voy a matar a mis propios hermanos en esa famosa batalla, Jolín, no sé qué, y el Krishna le dice que cada ser en este mundo tiene que hacer lo que tiene que hacer, y le explica los misterios del karma yoga, del yoga de la acción, ¿no? Y él es un satya, es un guerrero y tiene que hacer lo que tiene que hacer, porque si no, además es que van a matar a todos los suyos, entonces pues tendrá que moverse. También en ese carro, fijaros qué curioso, ¿no? A tantos años de distancia, una imagen que me encanta porque aquí se ve claramente la afición de los cabalistas por ver en Dios no algo masculino ni patriarcal, ni mucho menos, sino al contrario, eso es un andrógino. Es decir, el hombre universal en realidad es un andrógino. ¿Por qué? Porque tiene características de todo. Tiene su parte de ciencia, tiene su parte de sabiduría, tiene su parte tal, Binah, Chokmah, es todo eso él también. Fijaros que hay un arreglo muy curioso que son las letras del nombre sagrado como si fuera un hombre, donde Yod sería la cabeza, la G serían los hombros, la Bau sería el tronco,
y la última G serían las piernas. De modo que la propia divinidad es un reflejo también de lo humano. De modo que aquí tenemos una lectura más simpática, más agradable de por qué Dios creó al hombre con su misma forma. No es que Dios tenga esa forma, sino que es que el propio cosmos está creado de una manera semejante a la nuestra, ¿no? Hay una cabeza rectora, unas fuerzas, etc. Sí, fijaros, la piel de este hombre sagrado es el propio firmamento. El firmamento, el mundo en sí es una especie de vestidura. Las venas y el esqueleto es el carro en el que está montado, y todo él es una vestidura, una túnica que esconde esa divinidad que está oculta en el propio mundo. Y el mundo, entonces el ser humano, como os digo, es un reflejo de eso, es un reflejo del árbol de la vida. Os voy a explicar ahora brevemente cómo consideran que es el hombre por dentro los cabalistas, de qué está compuesto, ¿vale? Está compuesto de una parte material, evidentemente, que es el cuerpo, que es Gouf, pero que a ellos no les interesa para nada. Es lo que está abajo, lo que he puesto abajo del todo, Gouf. Y hay una metáfora, por ejemplo, en el Zohar que dice que la casa, Gouf, es el cuerpo, los sirvientes que tienen alimento son los miembros de ese cuerpo, el alma es el jefe de los criados y todos sirven al señor de la casa, el espíritu. ¿Vale? Hay diferentes planos, por decirlo así, arriba del todo. Voy a ir de arriba abajo. Arriba del todo está Ishida, que es un concepto, es la chispa divina. Es el espíritu inmortal. Eso no puede perecer jamás, porque es el propio Dios. Es lo que los hindúes dirían el Atman vivo, es decir, la propia divinidad encarnada en uno. Procede de lo alto, está asociado a Keter. Por lo tanto, no es ni blanco, ni negro, ni nada de nada. No tiene ninguna definición posible, es inefable. Luego está Shiach, que está asociado a la parte masculina, a Chokmah, perdón, la voluntad. Sería un poco como pero la voluntad, pero a ver cómo os refiero yo a esto. No es la voluntad que tenemos normal, es decir, no es eso con lo cual tú dejas de fumar. Es, pues antes os hablaba de Crowley. Crowley estaba empeñado en una cosa en la que estábamos empeñados todos los que nos metimos en estos temas, que es la conversación con lo que se llama el Santo Ángel Guardián. ¿Qué es el Santo Ángel Guardián? Pues un reflejo de lo más alto de ti, de tu propia Yeshidá. Es tu espíritu. Cuando tú accedes a ese Santo Ángel Guardián, a esa Yeshidá, encuentras tu voluntad, encuentras lo que eres y lo que tienes que hacer en este mundo. A eso es a lo que se refiere, no es la voluntad normal, por decirlo así, sino ese otro atributo, ¿no? más alto. Luego está la Neshama, que está asociada a Binah, que es como el intelecto, la inteligencia, lo que me permite pensar y comprender, ¿vale? Nos bajamos y ahora encontramos la Ruach, que significa, antes os hablaba del Espíritu Santo, Ruach, es lo mismo, significa aliento, espíritu, pero es femenino, es una palabra femenina, es el soplo. Y Ruach en realidad está asociado, lo he puesto ahí con un cuadradito rosa, no sé si se ve bien el color, ocupa todo eso, ¿no? Como el resto de las facultades del hombre, la belleza, la misericordia, las cosas, ¿cómo os diría yo? Las cosas morales, éticas, ¿no? Lo que el alma conlleva. Más allá de lo moral está ese otro mundo espiritual. Y la Nefesh que está asociada pues a Malhut, y a veces pues se puede asociar también a la penúltima, a Yesod, porque es la luna. La Nefesh es la vitalidad, es el alma vital, es lo que corre en la sangre, y es lo que por eso los judíos no quieren saber nada de la sangre de los animales, porque se supone que el alma, los instintos del animal, digamos que su parte sólida es la sangre, y que si toman esa sangre, los instintos básicos primarios del animal pasan con ellos. Pues de ahí esa manía que le tienen a la sangre y el hecho de tener que desangrar toda la carne que comen, ¿no? Porque está asociado a la sangre. La Neshama es la vida, es lo que hace que una cosa se mueva y esté viva. ¿Cómo voy de tiempo? 10 minutos. Vale, voy para allá. ¿Os estáis aburriendo mucho? ¿Va bien? ¿Retenido? Vale. Es que es un tema que sé que es complicado, es difícil. Vale, os voy contando. Desde este punto de vista, nosotros leemos la Biblia y es lo que os digo, sale uno deprimido. Nos echan por querer conocer, viene una serpiente, no sé qué, nos lía la pobre Eva lía al pobre Adán, Dios nos echa, una cosa muy rara. Pero para los cabalistas no, es que no es una caída, es que todas esas chispas divinas han ido descendiendo a partes más sólidas, con lo cual, evidentemente, el contacto
pues se ha perdido. Hay que hacer otras cosas, hay que hacer meditación, hay que ser cabalista, o bueno, la masonería, por ejemplo, también es un intento de encontrar lo mejor de uno mismo y de trascender lo que somos, ¿no? en este mismo momento. Todos esos sistemas aspiran a lo mismo. De modo que una encarnación no es una caída realmente, sino las ganas de conocer lo que hay en la creación, el ansia de conocimiento que nos lleva de un lado para otro. Os voy a contar cosas que os van a resultar curiosas. Bueno, lo del andrógino. Antes de venir a este mundo, fijaros que os pongo ahí literalmente una cosa del Zohar. Antes de venir a este mundo, cada alma y cada espíritu se componen de un hombre y de una mujer. Ambas mitades se separan y van a animar a cuerpos diferentes. Esto es un texto literal del Zohar, extraído del Zohar. Es decir, para los cabalistas, para ellos el Zohar es casi la Biblia. El alma ahí arriba está indiferenciada. Tiene dos aspectos cuando baja y se divide, se parte en dos, en una parte femenina y masculina, esto Platón también nos lo contaba, y pues acaba en cuerpos diferentes. Y de hecho cuando hay un encuentro de un hombre y una mujer que se ven, o me da igual el género, que se encuentran y hay esa especie de explosión cósmico-espiritual, se supone que es que esas dos partes se han encontrado, ¿no? Que esas medias naranjas se han encontrado. Entonces, esta es una de las creencias del... Fijaros que la androginia, ¿no? El hecho de los dos sexos. Esto quiero que lo tengáis en cuenta porque, claro, en el mundo del judaísmo esa idea patriarcal de la divinidad se nos ha quedado ahí grabada y no, para nada. Más cosas curiosas. Esto se lo dices a un judío ortodoxo y dependiendo de la secta, por decirlo así, a la que pertenezca, si es un hasidín te va a decir, hombre, sí, pero no nos gusta hablar de ello. Los askenazis y los hasidim, sí. Otros, Gilgul, rueda. ¿Ves lo que significa? Reencarnación, encarnación. Para el cabalista hay veces que uno no, con una vida no tiene para hacer lo que tiene que hacer y necesita más, con lo cual pues a volver hasta que tengas lo que necesites, hasta que encuentres lo que has venido a buscar. Gilgul Nesamot, el ciclo de las almas. Esta doctrina empezó a aparecer en los primeros siglos del cristianismo dentro del seno de los precabalistas judíos y ha seguido hasta ahora. Cosas curiosas con el Gilgul, muy curiosas. El Ibur, este es un concepto curiosísimo que a mí me encanta. Y el Ibur, ahí os pongo como siempre la transcripción en hebreo. Significa, pues como pone ahí, embarazo, incubación, algo que uno está incubando y al fin y al cabo el embarazo estás incubando una persona dentro de ti. ¿Qué incubas en este caso? El alma de otro. Ahí va. Os explico, un alma alien, sí. A veces un sadik, un santo, un alma santa, un alma justa, necesita hacer algo aquí en la tierra, cumplir una misbot, algo, ¿vale? Y entonces pues se te pega y te utiliza. Otra cosa más, es posible que estés en un problema en tu vida horroroso, donde no ves la salida, donde no hay solución, estás pensando en lo peor y de repente algo en ti te dice no, tira, Ibur, algo ha venido a ti y está contigo y lo tienes dentro. Es como una especie de posesión, pero una posesión siempre beneficiosa para la persona porque incluso en el caso de que te esté utilizando porque tiene que cumplir lo que sea, a ti te deja una sensación, tal como lo describen los cabalistas evidentemente, te deja una sensación de paz, de sosiego, de sabiduría que de repente has adquirido sin saber de dónde te ha venido y es porque ese Ibur te ha dejado algo, te ha dejado su regalito, porque solamente con que esté contigo, ¡boom!, él suelta parte de lo que él ya de lo que conoce, de lo que él ya sabe, de todo ese paraíso que lleva consigo y te lo deja a ti, te deja una paz increíble. Y es en esos momentos en los que de repente tu mundo se ha venido abajo y de repente parece que estás iluminado. Bueno, pues los cabalistas lo explicarían así. Es posible que haya venido un Ibur a ti. Y esto era muy corriente entre los askenazis, es decir, los judíos que vivían en Centro Europa, en Ucrania, etcétera. El Dibuk. Dibuk significa pegajoso, adherido. Esto es peor, porque es una posesión. Pero es una posesión de un alma como tú, o peor. Es alguien que se ha aferrado a ti y te posee.
el D-Book, pongo eso ahí porque es uno de los carteles de Objetos Malditos, que es un libro en el que hablo de un objeto curioso que supuestamente contenía un D-Book. Hay una película que a lo mejor algunos habéis visto, si sois aficionados al género, que es precisamente habla del D-Book, ¿no? Es muy curiosa porque es una de las pocas películas en las que se habla del tema de exorcismos y posesiones dentro del mundo judaico. Un D-Book es alguien, generalmente puede ser un demonio, pero generalmente es el alma de una persona que ha fallecido. Generalmente es una persona que ha fallecido sin poder terminar algo que él tenía en cabeza, que tenía. Generalmente a veces pues puede ser también una persona que amante de los placeres y ha muerto demasiado pronto y no ha podido gustar de todos esos placeres, con lo cual busca de la manera que sea volver o tratar de tener esos placeres, o que tenía que hacer algo, a veces incluso una promesa que no cumplió, y entonces busca un cuerpo por ahí para colarse. Hay montones de historias acerca de los D-Book entre los askenazis en Ucrania, en Polonia, entre esas comunidades, las comunidades de los hasidim, algunas realmente curiosas, ¿no? Hay novelas, incluso hay una película también y una obra de teatro en el cual es una novia la que es poseída por un D-Book y empieza a comportarse de una manera muy extraña. De hecho es un hombre el que le está poseyendo en su noche de bodas, ¿no? Curiosísimo. Cuando alguien empieza a hablar raro, en lenguas extrañas, una cosa muy parecida a la de la posesión entre los cristianos, a hacer cosas raras, a poner voces que no son las suyas, a decir frases que nunca dice, pues automáticamente en esas comunidades solían decir el D-Book, hay un D-Book. Generalmente, ¿qué se hace? Los rabinos tienen que juntarse un número de rabinos, no de rabinos normales ortodoxos, cabalistas, que conocen algunos ritos, se llevan el sofá, el cuerno con el que tocan para determinadas ocasiones para llamar la atención del D-Book dentro del cuerpo del otro, plegarias, no sé, hay que llegar a un acuerdo con él, no se le expulsa a tortas. Hay que llegar a un acuerdo con el D-Book, porque el D-Book quiere buscar algo, entonces hay que negociar. ¿Para ti qué te pasa? Es que yo le prometí a mi hermano que tenía que hacer esto. Ah, vale. Pues vamos a llamar a tu hermano y vamos a Y una vez que se ha negociado el tema, el D-Book dice, muchas gracias, pum, y ya tiene que ir al Sheol o a donde le corresponda, ¿vale? Pero se negocia con él, es una cosa muy curiosa. Y luego, en esta caja D-Book, la anciana que decía que había un D-Book dentro, es una historia bastante curiosa, no me voy a alargar con ella, decía que había un D-Book y un Keselim. Cuando me encontré la palabra Keselim, me sonaba, Keselim significa plural, eso está claro, pero Kesel me sonaba a bobo, a tonto, a idiota. Y sí, luego buscando en mis cestas de hebreo, Keselim, sí, tonto. Pero luego buscando más, me encontré con un texto de Solem que me lo explicaba perfectamente. Un Keselim es una especie de demoniejo menor que se llama tonto porque hace tonterías. Es un poltergeist. El que te cambia las cosas de sitio, te tira de las sábanas y te hace chorraditas de ese tipo. Un bobo, un espíritu bobo. Esto es una representación de teatro en la que veis la novia, ahí hay un rabino que está, el pobre, está el padre de la novia seguramente preocupadísimo porque su hija hace cosas raras y la novia, fijaros que está ahí un poco ida porque hace también cosas raras porque está poseída por ese D-Book y bueno, pues están ahí tratando de decirle que se vaya, ¿no? De la novia. Y bueno, un cartel, ¿no? Curiosamente apenas se conoce nada de esto, pero como os digo, entre las comunidades de judíos de Europa Oriental es algo bastante corriente, es una de sus creencias más curiosas, tienen creencias muy curiosas. Voy ya corriendo que yo creo que me queda nada. Atribuciones divinas, antes habla 2 minutos, cábala práctica. Bueno, ahí os tengo unas tablas de nombres angélicos, de arcángeles, de nombres divinos, ¿no? Asociados a cada una de las séfiras. Los planetas también tienen sus arcángeles, sus ángeles. Bueno, esto ya lo sabéis, porque generalmente está en todos los grimorios y en todos los libros de magia que se precien. Los elementos, y fijaros, también están los reyes de los elementos. Gog, el rey de los gnomos. Paraldan, el rey de las sílfides. Nixal, de las ondinas. Jin, el de las salamandras. Esto evidentemente es un influjo del Islam, porque los jin son genios islámicos. Esto, evidentemente, con el tiempo se han mezclado todo tipo de cosas a partir de las hebreas. La cábala práctica, como os digo, pues es la que produce la magia. Ahí abajo veis algunos de los amuletos que tengo yo en mi colección particular. Libros. Las clavículas de Salomón, el 6º y 7º libro de Moisés, el Sefer HaRasiel, un libro muy buscado, que es el libro del ángel Rasiel, que supuestamente es un ángel que escribe un libro en el que están todos los secretos de la cábala práctica ahí puestos.
Grimorio del Papa Honorio, es otro de esos libros. Lo que veis ahí a la derecha es una cosa muy curiosa, que es un cuenco mágico. Esto se utilizaba mucho en Palestina. Veis que hay una serie de escrito en hebreo y a veces en caracteres cananeos, como en círculo, como si fuera una serpiente, hacia el centro del cuenco. Vale, pues esto es para atrapar espíritus malos en la casa y que se vean enredados en esa letanía y vayan por debajo hacia el ojo del cuenco. Esto se enterraba en las entradas de las casas. Si había un espíritu malo, se veía obligado a leer el salmo y a salir por el cuenco por el ojo del cuenco. Es una cosa muy curiosa también. Todo esto es cábala, como os digo. El golem, rápidamente, una foto que hice en Praga de la sinagoga donde están los restos del golem. El golem es una criatura fabricada en barro donde los cabalistas que saben y conocen los secretos del Sefer Yetzirah y de las combinaciones de las letras de los nombres divinos forjan en barro una figura que se parece al hombre e imitan a Dios, creando un golem. La única cosa es que es un autómata. ¿Por qué? Le podemos dotar de nefesh como seres humanos, por muy mago que seas, por muy Baal Shem Tov, un señor del nombre que seas, lo único que puedes darle es una nefesh, vida, aliento, pero no un alma. Con lo cual, él hace las cosas que le dicen y a poco que se cabree empieza a crecer aquello y se te descontrola, que es lo que le pasó al Rabí Lev, cuya tumba tuve un buen rato, la estuve visitando ahí en el cementerio de Praga, y este hombre, Rabí Lev, creó un golem. Y mientras estaba leyendo el Salmo 92 en la sinagoga, le llaman porque se le olvidó darle una tarea al golem. Y el golem, como no le des una tarea y como es un autómata, empieza a hacer todo tipo de cosas. En una ocasión empezó a sacar agua del río y casi inunda el gueto de Praga, una de las leyendas que hay. Pero en esa ocasión es que se descontroló tanto y ya había crecido tanto, porque el golem crece y crece y crece. Había crecido tanto que a Rabí Lev, el Maharal de Praga, es un nombre que se le tiene ahí una devoción magnífica, se le olvidó darle trabajo y se fue a leer sus salmos ahí a la sinagoga. Era el viernes, el día sagrado, tenía que leer, y leyó el Salmo 92 y vino alguien corriendo que estaba destrozando el gueto, el golem. Tuvo que ir al golem, decirle que se estuviera quieto. Luego, con 3 de sus parientes con los cuales le dio vida, andando el círculo y soltando ciertos nombres divinos, tuvo que hacerlo al revés. Los restos del golem supuestamente están ahí arriba. A mí me entraba el escalofrío solo de pensarlo, ahí en la sinagoga, yo con mi por aquí puesto arriba, porque tienes que entrar con cubierto, y pensando que arriba tenía yo los restos del golem, ¿no? Hay otra leyenda que dice que otro rabino famoso, 50 años después, cuando ya no había peligro, subió, porque aquello lo cerraron, subió y se asustó de lo que vio y prohibió a nadie más subir. Y de vez en cuando hay leyendas que dicen que el golem aparece por el gueto, por allí. Eso es muy curioso, ¿no? Eso es la sinagoga Vieja Nueva. Y por cierto, el Salmo 92 es la única sinagoga la sinagoga Vieja Nueva, que tiene un nombre muy curioso, donde el Salmo 92 se lee 2 veces. ¿Por qué? Porque Rabí Loé fue interrumpido y el Salmo hay que leerlo, con lo cual se lee una en honor de aquel primer salmo que fue interrumpido cuando le dijeron Rabí, que nos destrozan el gueto, y la otra cuando ya vino, vale, ya está todo controlado, no os preocupéis, y se leyó el salmo. Abajo, fijaros, esto es precioso, las 2 letras, las 2 palabras que tenéis abajo, Emet en azul y Met en rojo. Emet son las letras que supuestamente se ponen en la frente del golem. Emet significa verdad. Cuando quieres acabar con el golem, tienes que quitarle la alef, la primera letra, y entonces tienes una palabra nueva que significa Met, significa muerte. ¿Verdad? Muerte. Fijaros qué bonito. ¿Qué es lo contrario de la verdad? La muerte. La mentira es muerte. Precioso. O sea, hay una cantidad de poesía en esto tremenda. Tengo mucho. Los reyes de Edom. Hay evidentemente... hay una primera creación que está puesta en la Biblia como los reyes de Edom, antes de los reyes de Israel, que fue como una especie de universo fallido, abortado, porque la luz, cuando empezó a crear, las vasijas, las primeras séfiras, no pudieron contenerla y estallaron y se rompieron. ¿Y eso fue por qué? Porque no había equilibrio, porque no había un masculino y un femenino. Entonces la creación que tenemos ahora es la buena, ya ha sido balanceada, ya hay un balance, pero las chispas y los trozos que se quedaron conforman y están en los límites de Asia, de nuestro mundo, y son lo que se conoce como clipot, las cáscaras, los demonios. De hecho, también se habla de clipot cuando una persona muere y su
cadáver astral, por decirlo así, flota por ahí, como un autómata, mientras que su espíritu se ha alargado, porque es una cáscara vacía. Los demonios son entonces eso, la última zona de la materia. Y hay una parte, porque si no... 3 segundos o 3 minutos. Se acaba la batería, señores. Bueno, ese mundo, os lo voy a poner por encima, es muy oscuro y tenebroso, el mundo de las Qliphoth, el mundo de los demonios. Es la parte más oscura y más densa del universo. Es lo que los cabalistas llaman el Sitra, el otro lado. Y ahí es donde moran los demonios, las cáscaras, envolturas, conchas también se llaman así, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad no tienen una chispa divina dentro. Hacen como una especie de árbol invertido, negro, oscuro, de tinieblas. Las dos primeras son la ausencia de forma y de organización. Fijaros que incluso los demonios dentro de la cábala van a ser restituidos. Es decir, llegará un momento dado, como en el hinduismo, el universo será reabsorbido y no va a quedar nada fuera. Es decir, no va a haber nadie con una condenación eterna. Incluso los propios demonios van a ser reintegrados y reequilibrados, porque en realidad son pues restos, como digamos que los trozos de piedra muerta que han quedado cuando has creado tu edificio, tu catedral. También hay que meterlos dentro. Las dos primeras son eso, sin forma y sin organización. Evidentemente, un mundo con solo eso se derrumba. Tercera, la frontera con la oscuridad total. Y las otras se llaman los 7 tabernáculos. Son como 7 infiernos asociados a los diferentes vicios humanos. Voy corriendo. Ahí están. Zumiel, yo los voy a pronunciar, ni un minuto. Ahí están, ¿no? Cada uno asociados a las séfiras, ¿no? Los Qliphoth, Samael es su jefe, tiene 3 consortes, 3 demonias, 3 Qliphoth por decirlo así, que son Iset Senunim, Agrat Ben Bahal y Naamah, la encantadora. Todas estas en realidad son como, digamos, formas de la cuarta, que es Lilith. De modo que Samael y Lilith y el dragón, la bestia o la serpiente forman como una especie de trinidad del mal. Todo esto ahora mismo, por la gente que se considera seguidores del sendero de la mano izquierda, pues esto les encanta y hacen trabajos con las Qliphoth. Yo no lo haría, pero cada cual hace lo que hace. Bueno, pues es como en realidad es como la escoria. Hay una imagen muy bonita acerca de cómo están creados los demonios y estas partes más oscuras del universo, ¿no? El Hidra Sutta, que es uno de los muchos tratados que componen el Zohar, dice lo siguiente. Los llama como chispas y habla de ellos como los reyes de Edom, porque en la Biblia hay un pasaje que dice eso, los reyes de Edom que vivieron antes de que viviera Israel. Y a esos reyes de Edom no se les conocen reinas salvo al último, con lo cual es una forma de decir que están desequilibrados y que ese universo, con esas fuerzas inestables, pues es como aquí, si yo como físico, si yo imagino un universo. Este curiosamente tiene todos sus parámetros, la constante de la gravedad, todo tipo de fuerzas electromagnéticas y tal, están combinadas de una manera tan perfecta que está todo de maravilla. Cambias un poquito alguna de esas constantes y nos vamos a la porra. Se deshacen los átomos, la gravedad es demasiado intensa y nos quedamos apotronados, ¿vale? Entonces es una cosa así, es como si al principio todas esas fuerzas estuvieran descontroladas hasta que encontraron el equilibrio. Dice así el Hidra Sutta: así como el herrero al golpear al hierro hace surgir chispas, estas chispas son los antiguos mundos y no han podido subsistir porque el antiguo no había revestido su forma y el obrero, muy masónico, no estaba todavía en su obra. Muy masónico también esto, es decir, todavía no había ingresado en el templo que él mismo estaba construyendo como un obrero. Nada, ahí están, como os digo, las cosas que no se deben pronunciar así a la ligera, y menos escribir sus sigilos por ahí. Las consortes, como digo, de Samael. Samael significa, fijaros, veneno o ceguera de Dios. Fijaros que todos, tanto los demonios como los ángeles, suelen tener la terminación al o el. Rafael, Gabriel, Miguel. Al es una partícula, AL, que significa Dios, divinidad. Con lo cual, generalmente lo que hacen es aludir a alguna potencia de Dios. Por ejemplo, Rafael es Rafael, que significa sanación, la sanación divina, sanación de Dios. Y de hecho es el arcángel al que se le supone que tienes que rezarle si estás pocho. Miguel, Mijael. Antes os hablaba de que la partícula mi significa quién.
Pues aquí es Mi-Ja-El, quien como Dios. No hay nada comparable a él. Así que es el poderoso ángel, ¿no?, de la espada y la balanza y que lo equilibra todo. Y así todos, incluso Samael tiene esa partícula divina. Y para los cabalistas es señal de que perdió su nombre original, se convirtió en lo que es ahora, pero cuando todo esto sea reabsorbido, volverá a tener su nombre bueno y será el ángel que debería ser. Las consortes, como os digo, pues aquí lo que es curioso de esto es todo el folclore que se ha montado alrededor de la demonología, que es alucinante. No están, por ejemplo, pues eso, Senunim, los nombres son alucinantes. Mujer de la prostitución es una especie de demonio femenino que devora las almas de los condenados. Esto me suena a mí mucho a la bestia que en Egipto devora las almas, con la pesada del alma. Luego está Agrat Bemalat, ahí están, como os digo, los textos en hebreo. Agrat, hija de Malat, que es lo que significa Ba, es la forma femenina de hijo de, la masculina es Ben. Habréis visto muchos nombres de árabes y de judíos que son Ben algo, es hijo de. Bueno, la descripción de esta mujer es tremenda, porque la describen en muchos sitios como un demonio que aparece por los tejados, aullando, desmelenada, con cara de loca y aullando como una condenada, y tiene que dar un miedo alucinante. Naamá, encantadora, es como un suku, es decir, pues va buscando las fuerzas naturales. Generalmente estos demonios carecen precisamente de las cosas que tenemos los humanos, son cáscaras. Y Lilith, que evidentemente esto lo tomaron los judíos de las religiones que estaban allí por Mesopotamia, donde Lilith es un personaje asociado a un conjunto de seres, de criaturas que eran las Lilitu, que no significa noche como pensaron algunos, sino que significa, Lilu significa espíritu en sumerio. Y son alientos, son aires que generalmente rondan por los sitios que están en ruinas buscando pues personajes que pasen por allí, o bien para devorarlos, o bien para extraerles sus fuerzas vitales, de cualquier manera. Y lo que os digo, todo emana de uno y a ello ha de retornar a uno. Lilith, fijaros, ahí os he puesto algunas de las típicas imágenes de Lilith, que cuando pasó de la mitología caldea ya tenía un punto demoníaco ahí. Cuando pasó a la mitología, esto se lo llevaron de los judíos de Babilonia, evidentemente, y allí la convirtieron en una especie de demonio. Luego hay un texto rabínico que asoció a una leyenda Lilith con la primera mujer antes de Eva, una mujer que no se plegaba a los deseos de Adán y que dijo: yo me largo y te quedas con tus cosas, que yo me voy, y se lió a crear demonios en otro sitio. De hecho, es inmortal. ¿Sabéis por qué? La gente que estaba en el paraíso, y Lilith lo estaba, cuando los echaron, una de las cosas que les echaron encima fue la mortalidad. Al sacarlos del paraíso, Dios les dijo: ahora seréis inmortales. Pero a Lilith no la echaron porque se fue. Así que sigue ahí. Bueno, a esta mujer se la temía mucho, no solamente los hebreos, en toda la región, porque era una especie de demonio asociado a los temores femeninos. Y hay un temor de las madres, y es evidentemente a que se muera tu hijo, o a que te lo roben, o a que te lo quiten, y a la envidia de otras mujeres que lo han perdido y que te lo quieran quitar. Es un miedo atávico y es natural. Bueno, pues estos demonios representan precisamente ese miedo. Y Lilith lo que hacía era llevarse a los niños, matar niños. Era como una especie de venganza. Cuando los niños sonreían en la cuna, los judíos se aterraban. Los que creían en Lilith como demonio se aterraban, porque pensaban que era Lilith jugando con el niño. Y entonces se liaban a hacer todo tipo de letanías. Hay 3 ángeles con nombres bastante complicados que se usan para hacer los conjuros contra Lilith. Fijaros, os he puesto ahí uno abajo. Es del Sefer HaRaziel, del libro que os decía antes, del ángel Raziel, ¿no? Y es un libro en el que, fijaros que los ángeles aquí no son representados. Yo tengo en Facebook suelo hacer unas cosas que se llaman los angelonomicones, ¿verdad? En los que hablo de ángeles, pero intento acabar con la idea mítica que tenemos de los ángeles como cosas bonachonas que andan con alitas y no sé qué, porque son, tal como lo describen los visionarios, los que los ven, son tremendos, son fuerzas de la naturaleza que impresionan y dan pánico, porque son colosales. Fijaros que esas cosas que están dibujadas ahí, ¿ves un conjunto de 3 personajes? Son los 3 ángeles que te pueden librar de Lilith, y se dibujan en todo tipo de talismanes y de amuletos se los ponen a los niños
para librarles del abrazo de Lilith. Así que ahí está, la reina de los infiernos, casi nada. Y nada, pues eso, tenía ahí puesto evidentemente un pequeño apéndice, algunos pequeños apuntes donde podéis ver la relación pues muy intensa que hay entre la francmasonería y la cábala, ¿no? Y es, por ejemplo, el concepto de Gadu, ¿no? Del gran arquitecto del universo. Ya de momento nos encontramos con alguien que diseña, como esa entidad cabalística que diseña el mundo primero en su cabeza y que luego la construye. Y es que además en el Zohar y en otros muchos textos cabalísticos, esa construcción tiene precisamente el símbolo del gremio de la construcción. Es decir, son piedras, son cosas que tienen que ver con crear el templo del universo. Que al fin y al cabo, la logia del templo no es ni más ni menos que una representación del cosmos y de todo lo que hay en él. Aparte de una representación del templo de Salomón, que evidentemente también es lo mismo, una manifestación del universo, por decirlo así. Fijaros, Pico de la Mirándola era un cabalista cristiano, no os he hablado de la cábala cristiana. En el siglo XV hubo un movimiento hermético muy importante, se volvió a descubrir los textos de Hermes y los eruditos, los magos renacentistas. A mí es una época que me encanta, porque empiezan a surgir cosas como la magia natural, que no tiene nada que ver con la invocación de demonios, sino que intenta ver cuáles son las cosas que manejan la naturaleza. De hecho, la magia natural es la madre de la física, como la alquimia lo es de la química. Y los eruditos de entonces eran magos y científicos al mismo tiempo. Tenemos ahí un John Dee, que era un matemático divino, magnífico, con sus visiones de ángeles enoquianos y demás. Tenemos a Cornelius Agripa, tenemos a Pico de la Mirándola, pensadores que trataban de acceder a una especie de conocimiento universal, donde todas las artes estuvieran vistas como un todo, ¿no? Y entre ellos descubrieron como una especie de lenguaje universal, por un lado el hermetismo, y descubrieron los libros herméticos, y también la cábala. La cábala les pareció un sistema capaz de aunar todo eso. Pico de la Mirándola fue uno de ellos. Él tiene un libro que se llama Conclusiones mágico-cabalísticas. Pico de la Mirándola era un erudito, como os digo, un hermetista. Y fijaros cómo él habla, es uno de los primeros que habla del supremo arquitecto, de la divinidad contemplada como un arquitecto. Ahí tenéis varios ejemplos en este caso, la divinidad está encarnada en Jesús. Son temas cristianos, en manuscritos del siglo XIII, cómo está diseñando con un compás, otro instrumento muy francmasónico, pues el universo, ¿no? Fijaros más de los siglos XIV, son construcciones preciosas, divinas, ¿no? En las que la matemática, la geometría, tan caras a la francmasonería hoy en día, pues son realmente como las ciencias que maneja como nadie, ¿quién? Pues el máximo constructor, el máximo carpintero y tallador de piedra que existe. Y textos que a mí me resultan muy curiosos. Por ejemplo, Job 38:4-6. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? Importantísimo para los constructores, el cordel. ¿Sobre qué están fundadas sus bases, la piedra básica, los fundamentos? ¿O quién puso piedra angular? Tremendo. Bueno, el anciano de los días, eso sé que te encanta, Manuel, de William Blake, representando precisamente ese concepto. Tenemos también la piedra bruta y la piedra tallada, ¿no? en montones de sitios. La piedra bruta, que es el aprendiz, que tiene que ser pulido para alcanzar su grado de compañerismo primero y luego de maestro, ¿no? Y el Zohar habla de la piedra del fundamento y dice... hablando de Dios creando, extrajo una piedra preciosa de debajo de su trono de gloria y la arrojó al abismo. Es llamada Setillá, fundación, pues fue el punto de partida del mundo. Es decir, de nuevo, esa piedra angular como el punto a partir del cual se genera todo el universo. Salmos 118:22. La piedra que desecharon los edificadores se ha convertido en piedra angular. De nuevo, más referencias a la piedra. Isaías 28:16. He puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Y la plegaria de Abulafia, otra cosa curiosa. He aquí que en piedra angular me he convertido después que fue como muro caído y torre desmochada. La piedra cúbica, la materia, el alter ego, ¿no? Aquello a lo cual uno tiene que aspirar. Uno es una piedra bruta, a la cual hay que moldearse, uno tiene que automoldearse con los conocimientos que va adquiriendo gracias a los que te acompañan en el camino para convertirse justamente en eso. Vas. Proverbios 8:30.
Con él estaba yo como artífice, obrero, instrumento, arquitecto. Eso lo pongo entre paréntesis porque son las posibles traducciones de la palabra literal en el texto. Y era su delicia cada día y me regocijaba delante de él en todo tiempo. Salomón encarga la construcción del templo a Hiram, eso ya lo sabéis, evidentemente. Es la leyenda de Salomón y de Hiram, es una cosa fundamental y una piedra fundamental, ¿no? Cuando uno coge los conceptos tomados de estos conceptos hebraicos en la masonería y empieza a partirlos por la mitad y a buscar cosas, encuentra unas cosas maravillosas. Por ejemplo, Hiram. Nos quedamos con el nombre de Hiram, pero ¿qué significa realmente? Se divide en dos. Hiram. Y significa literalmente vida elevada. Curioso. El hijo de la viuda. El hijo de la viuda, además, es otro... lo de la viuda está también emparentado con la Shejinah, con Malhut, porque la Shejinah está como, de manera muy gnóstica, está como echada también del paraíso, y está con nosotros, es la presencia divina, pero ha sido también como expulsada a la tierra. Se parece mucho al concepto de Sofía entre los gnósticos, ¿no? Esa parte divina, femenina, que ¡pum!, cae en la materia y está perdida, la pobre, y nosotros, con ella, tenemos que restituirla y ponerla en su sitio. Más cosas. Los nombres de las columnas. En el Zohar están los dos ríos secundarios que tienen su origen en el río principal de la vida. Se bifurcan en dos direcciones que son los nombres de las dos columnas del templo erigido por Salomón. Esto está en el Zohar. Jaquín y Boaz. Jaquín, que es el fundamento, que está en el sur, que es un personaje bíblico, es el hijo de Simeón, y Boaz, que es el esposo de Ruth, ¿no? Que es el norte, fuerza y fundamento. Dos bases también. Y que, como os digo, también está presentes en el Zohar. Y bueno, pues ahora sí.